quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 21. Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 al 21. Ya les voy a pedir que escuchen atentamente estos versículos de la palabra del Señor. Dice así, Ezequiel capítulo 14, versículos 13 al 21. Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O pestilencia, o si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová, ¿cuánto más si mis cuatro malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos a tu presencia para rogar, Señor, que seas tú quien nos dirija en la meditación de ella, para provecho espiritual de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a comprender los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, y comprender también, Señor, cómo tu palabra, Señor, se cumple a través de los tiempos, Señor, sin faltar el cumplimiento de ella, Señor. Padre bendito, ahora ruego, Señor, que tú seas en medio nuestro y que nos guíes en esta meditación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, pues quiero referirme en esta oportunidad a los 4 juicios de Dios que menciona Ezequiel. Y no solo Ezequiel, sino que en varios textos, ¿no es cierto?, de diferentes libros de la Escritura menciona estos juicios. El contexto de lo que leímos nosotros, podemos ver que un grupo de ancianos de Israel acude a Ezequiel para consultar si Dios libraría al pueblo del juicio. Ezequiel es un profeta que profetizó un juicio severo contra el pueblo, ¿ya? Mientras todos los profetas profetizaban bien y prosperidad, Ezequiel traía una profecía de juicio contra Israel. Y estos ancianos acudieron a Ezequiel para consultarle, ¿no es cierto?, si Dios iba a librar al pueblo de este juicio. Bueno, la respuesta de Dios fue un no rotundo, confirmándolo 4 veces, en los versículos 14, 16, 18 y 20, ¿verdad? El versículo 14, donde dice, si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, y el Señor pone, ¿no es cierto?, como ejemplo, a Noé, a Daniel y a Job, ni más ni menos, ¿verdad?
Si estuvieran estos tres varones en medio de la tierra no se salvaría. Solamente se salvarían ellos, ni siquiera sus hijos. No olvidemos, ¿no es cierto?, que cuando Dios castigó a la humanidad con el diluvio, salvaron los hijos de Noé, salvaron las nueras de Noé y salvó a su esposa, ¿verdad? Tan severo era el juicio, ¿no es cierto?, y el anuncio que Dios hacía en contra de Israel, que Dios pone este ejemplo: si estuviera Noé, ni sus hijos se salvarían, solo Noé. Eso está diciendo el Señor. Y 4 veces lo ratifica. O sea, la respuesta de Dios a los ancianos de Israel fue un no rotundo. No detendré el juicio, diciendo el Señor. Y lo confirma 4 veces, ¿verdad?, poniendo como ejemplo a Noé, a Daniel y a Job. El juicio, este juicio, ¿no es cierto?, que Dios anunciaba por medio de Ezequiel, era un juicio contra los príncipes, era un juicio contra los sacerdotes, contra los profetas y contra el pueblo en su totalidad. Era muy grande en realidad el pecado del pueblo, y Dios no pasaría por alto ese pecado. Esa era la realidad. Era grande el pecado de Israel, y Dios no lo iba a dejar pasar. ¿Cuánto más podemos preguntarnos nosotros hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuánto más la sociedad moderna, hermano? Con todos sus crímenes, con la violencia, con los abortos, con la inmoralidad, con la idolatría, las drogas, el humanismo ateo y anticristiano. ¿Cuánto más debemos preguntarnos? El comentario de Matthew Henry dice lo siguiente, que me pareció interesante y comentarlo con ustedes. Dice: los pecados nacionales traen juicios nacionales. Cuando Israel pecaba contra Dios, el juicio de Dios era contra todo el pueblo, contra toda la nación. Por eso que Matthew Henry dice: cuando el pecado es nacional, los juicios son nacionales. Por lo tanto, hoy día nosotros podríamos decir, con respecto a esto, ¿no es cierto?, y deducir nosotros mismos, que los pecados mundiales traerán juicios mundiales. ¿Verdad? Es así. Esto va respondiendo a la siguiente pregunta, que muchos se hacen hoy día: ¿por qué Dios permite el mal sobre la tierra? ¿Qué pasa con Dios que permite que la gente esté sufriendo hoy día? Tanto sufrimiento en este mundo, y no solo por esta pandemia. Hay tanto sufrimiento y tanta injusticia en este mundo. ¿Qué pasa con Dios? Se pregunta mucha gente, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Creo que la palabra de Dios nos va respondiendo, ¿no es cierto?, poco a poco. Así como Dios castigaba severamente a Israel, también la humanidad no escapará ni ha escapado, ¿no es cierto?, a los juicios de Dios. Los 4 juicios de Dios, ¿no es cierto?, que se mencionan en Ezequiel, también se mencionan en Apocalipsis. Y el primer juicio que Dios menciona, ¿no es cierto?, en Ezequiel, es la espada, o sea, las guerras. ¿Bien? Y aquí podríamos, en este juicio podemos involucrar, ¿no es cierto?, no solo las guerras de países contra países, sino que las guerras internas que se producen también dentro de los países, ¿ya? Porque hay derramamiento de sangre, ¿ya? Entonces, esta espada, como juicio de Dios, ¿no es cierto?, envuelve no solo a las guerras entre naciones, sino que también las guerras internas de los propios países. Es un juicio de Dios, ojo hermano con eso, ¿eh? Vivimos en un mundo casi en caos hoy día, ¿ya? Donde vemos una clara crisis de la democracia moderna. Y por lo tanto vemos, ¿no es cierto?, derramamiento de sangre no solo en nuestro país, en todas las naciones, en muchas partes del mundo. No solo las guerras, sino los problemas internos de los propios países. El segundo juicio es el hambre.
Este juicio ha sido permanente, ¿no es cierto?, en la tierra. Si bien nuestra nación ha librado de esto, nosotros en nuestro país no sabemos lo que es el hambre, gracias al Señor. Pero hay países que hoy día, ¿no es cierto?, hay gente, niños, ancianos y adultos que mueren de hambre porque no tienen qué comer. Cuesta creer un poco esto, hermano, cuando nosotros vemos tanta abundancia en nuestro país. Cuesta creer que haya un país en este mismo instante, a esta misma hora, ¿no es cierto?, que haya niños, ancianos o personas en otras partes del globo terráqueo que no tengan qué comer y que estén muriendo, literalmente muriendo porque no tienen qué comer. Eso es real y es actual. Sucede en el mundo moderno también. El tercer juicio, el Señor habla aquí, Ezequiel habla de mala bestia. Y esto podríamos asociarlo nosotros a los gobiernos opresores y perversos. ¿Y por qué lo asociamos a eso? Porque Daniel, ¿no es cierto?, también, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, habla de gobiernos bestiales. También se pronuncia, ¿no es cierto?, la palabra del Señor con estos gobiernos bestiales hacia el fin de los tiempos. El gobierno del anticristo también, etc. Entonces, esta mala bestia no tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas fieras que habitaban en la época de Israel, ¿no es cierto?, leones que andaban por allí, sino que se refiere propiamente tal a gobiernos opresores, perversos, inmorales, como ha sido, ¿no es cierto?, en el pasado, cuando llegaron los distintos imperios y arrasaban, ¿no es cierto?, con las naciones. Mataban a todo, ¿no es cierto?, lo que se les cruzaba por el camino y destruían todo. A eso se refiere, ¿no es cierto?, este tercer juicio, mala bestia. Gobiernos opresores y gobiernos perversos. Y el último juicio, que es el cuarto juicio que habla Ezequiel, es la pestilencia, ¿verdad? Por lo tanto, a la luz de la palabra del Señor, hermanos, podemos decir, tal vez sin temor a equivocarnos, que esta pandemia que nosotros estamos viviendo es un juicio de Dios sobre la tierra. Es un juicio claro. Obviamente para nosotros es un juicio. Y que quienes no creen, ¿no es cierto?, en el Señor, obviamente encontrarán muchas respuestas para esto, respuestas lógicas por lo demás, ¿no es cierto? Esto se originó en tal parte, ¿no es cierto?, por esto. Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que esto es un juicio de Dios sobre la tierra. Uno de los juicios que Dios ha permitido sobre esta tierra. Ahora preguntamos nosotros, nos preguntamos nosotros, entonces, ¿por qué Dios enjuicia la tierra de esta forma tan tremenda y tan terrible? Si el hombre no es tan malo. Filósofos importantes, ¿no es cierto?, de algunos siglos, muchos siglos atrás, decían que el hombre en el fondo no es malo, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe, decían algunos. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que el hombre es malo por naturaleza. Y esa maldad y ese pecado se va manifestando, ¿no es cierto?, a medida que el hombre empieza a formar su conciencia dentro de sí. Todo hombre, desde que nace, el bebé, desde que nace, trae este pecado en su vida. Nace con el pecado. Y este pecado se irá manifestando poco a poco en la vida de ese bebé y de ese niño. Y cuando sea un adulto, el pecado se manifestará en toda su plenitud en ese adulto. Por lo tanto, no es correcto lo que decían los filósofos, que en el fondo el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. No, el hombre hace la sociedad. Y si la sociedad está corrupta, es porque el hombre está corrompido desde lo más profundo de su ser. Su naturaleza está caída. Y por eso que la sociedad está corrompida. Ahora, los por qué. Bueno, ¿por qué Dios enjuicia la tierra? Primero, el hombre ha endurecido su corazón contra Dios, por hermano. El hombre no es inocente ante Dios. La humanidad no es inocente ante Dios. El hombre ha endurecido su corazón, por ejemplo, en la defensa de las libertades absolutas. El hombre hoy día es intocable. El ser humano es intocable. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, una era en que el humanismo se expresa en su
en todo su esplendor. Y por eso que la Biblia es el enemigo número uno hoy día de la sociedad posmoderna. Porque la Biblia nos presenta reglas claras de conducta, de moral. Y la Biblia nos dice que hay un creador, un ser supremo, que si bien que ama al ser humano, pero también le ha establecido, ¿no es cierto?, reglas para vivir. Pero el ser humano no quiere reglas para vivir. El ser humano quiere libertades absolutas. Por lo tanto, la Biblia se constituye, ¿no es cierto?, en un libro obstáculo para los planes, ¿no es cierto?, del humanismo, o para que el humanismo se siga manifestando, ¿no es cierto?, cada vez con más fuerza. Esta defensa de las libertades absolutas establece leyes sin Dios, leyes sin moral y sin juicio. No hay juicio de Dios, no hay moral, no hay ley, no hay Dios. Entonces, el hombre ha endurecido su corazón. Ahí tenemos la primera razón por la cual es justo el juicio de Dios sobre la tierra. Dios es justo. Y lo que está viviendo la humanidad hoy día es lo que se merece. Suena duro decirlo, ¿verdad? Lo que está viviendo la humanidad hoy día es lo que se merece, porque Dios le ha enjuiciado. En segundo lugar, el hombre hoy día honra a las criaturas antes que al Creador. Y es una realidad. Nuevamente el humanismo. El humanismo endiosa a una criatura, al hombre. ¿Y qué establece drásticamente la palabra del Señor con respecto a esto en Romanos 1:23? Que dice, y trocaron, o sea, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuatro pies, y de serpientes, etc. La idolatría hoy día no es la idolatría de siglos pasados, cuando los hombres levantaban imágenes, ¿no es cierto?, estatuas enormes, y las adoraban. Si bien eso sigue en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, pero la idolatría ha cambiado también hoy día. El hombre se idolatra a sí mismo como un dios. No solamente, hermanos, los emperadores locos romanos se creían Dios, sino que hay intelectuales de mucho renombre hoy día en la sociedad moderna, ¿verdad?, que se han levantado como Dios y que lo han dicho expresamente. El hombre es Dios. Entonces, el hombre honra a la criatura antes que a Dios. Ahí tenemos una segunda razón por la cual los juicios de Dios son justos sobre esta tierra. Dios no está haciendo nada que sea injusto. Si el mundo sufre, ¿no es cierto?, los juicios de Dios, las guerras, el hambre, los malos gobiernos. Los malos gobiernos, ojo, también son juicios de Dios. Y las pestes, como esta pandemia, es porque el mundo se ha ganado, ¿no es cierto?, ese juicio de parte de Dios. Dios está enjuiciando al mundo. En tercer lugar, el aborto. El aborto legal en la mayoría de los países desarrollados. Y que se dice hoy día que un país que no tiene ley de aborto es un país retrógrado. Es un país que vive en el pasado, es un país que no está desarrollado, que su gente es gente que no está desarrollada mentalmente. Estar de acuerdo con el aborto es estar de acuerdo con la modernidad hoy día. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? En Proverbios, capítulo 6, versículo 16
donde dice, 6 cosas aborrece Jehová. O sea, 6 cosas Dios las detesta, no las puede ver, y por eso trae juicios, ¿no es cierto? Voy a nombrar una sola nomás que concierne a esto. Donde dice el versículo 17, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios lo aborrece, mis hermanos. Dios aborrece el aborto, no lo puede ver. Es derramar sangre inocente. Y vaya que hay inocencia en un nonato, ¿verdad? Por lo tanto, ¿merece la humanidad los juicios de Dios, verdad? En cuarto lugar, con respecto al aborto, hoy día se le llama derecho a decidir. O sea, yo decido por la vida de otro, ¿verdad? Eso es inhumano, va contra los derechos humanos, va contra todo lo que defienden, ¿no es cierto?, el humanismo con los derechos humanos. Y sin embargo, aprueba el derramar sangre, ¿no es cierto?, de un nonato, porque no es un ser humano todavía. Así lo dice. Por lo tanto, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y tiene derecho a abortar si así lo quiere. Tiene derecho a derramar la sangre de ese inocente. ¿Se fijan ustedes, hermano, qué delgado es este hilo, ¿no es cierto? Esa mujer que tiene un niño en su vientre, un bebé no deseado, ¿no es cierto? Así le llaman hoy día, por las violaciones o por la situación que sea. Es nada, no tiene derechos. Los derechos humanos defienden a los seres humanos desde que nacen, pero mientras esté en el vientre de la madre, no tiene derechos. Y por lo tanto esa madre tiene derecho a decidir sobre la vida de ese ser. Yo decido si ese ser vive o muere, puede decir una mujer embarazada. Yo decido si este bebé vive o muere. Qué cruda realidad vivimos en nuestro tiempo, hermanos, ¿eh? ¿En qué tiempo estamos viviendo? El cuarto juicio, o la cuarta razón por la cual Dios manda estos juicios, ¿cierto? Los matrimonios igualitarios, o como se denomina en nuestro país, la unión civil. Que voy a decir algo a lo mejor que tal vez alguien que lo escuche me pueda hasta demandar por lo que voy a decir, ¿no es cierto? Matrimonio igualitario o unión civil es la imitación diabólica de lo que Dios ha creado. Dios ha creado el matrimonio entre un hombre y una mujer. El diablo no es una novedad, que siempre ha querido imitar a Dios, malamente. Por lo tanto, podríamos decir que esta unión civil o matrimonio igualitario entre 2 hombres o 2 mujeres es aborrecible para Dios. Dios ama al pecador. Dios ama al hombre, a la mujer, sea cual sea la condición que tenga. Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana. Dios le ama, porque es criatura suya. Pero Dios quiere salvarle, pues. Así como me quiere salvar a mí, Dios quiere salvarle a él también y a ella. Porque le ama. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Aquí mismo en el libro, en la epístola, ¿no es cierto?, a los Romanos, capítulo 8, versículo 23, dice, perdón, capítulo 1, 23. Uno, 27. Y del mismo modo también los hombres,
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y también dice que las mujeres es un juicio contra el hombre y contra la mujer que practique esto. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, que el hombre ha endurecido su corazón, el hombre honra más a las criaturas que a Dios, el ser humano permite el aborto derramando la sangre inocente, y ahora el ser humano quiere imitar el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre personas del mismo sexo. Y por último, hay muchas otras cosas, pero solamente quiero referirme a estas. Y por último, la adopción homoparental. Algo tan aberrante, hermanos. Tan aberrante. Pero es el plan macabro para instalar en mentes infantiles los planes de, podríamos decir, para que la sociedad futura vea como normal, absolutamente normal, sin Dios, sin ley y sin moral, la unión entre dos hombres y dos mujeres. Quiero referirme un poquito a esto, ¿no es cierto?, en Mateo, capítulo 18, versículo 6, donde, si bien el contexto, ¿no es cierto?, de lo que voy a leer tiene otro fin, pero quiero referirme igual a esto. Dice, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Se refiere a un niño, cuando dice que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, vinieron los discípulos y había una disputa entre ellos, y el Señor toma a un niño, ¿verdad? Y le dice, si no volvierais como niños, ¿no es cierto?, no entraréis en el reino del cielo. Ese es el contexto, ¿ya? Para que no me acusen de que estoy sacando de contexto un versículo. Pero solamente quiero referirme a este. ¿Por qué el Señor pone como ejemplo un niño? Si bien no se refiere a un niño propiamente tal, ¿no es cierto? Se refiere a un niño en la fe. Pero ¿por qué el Señor pone como ejemplo a un niño? Y eso es lo que voy yo. Porque el niño, ¿no es cierto?, es crédulo, el niño absorbe todo lo que se le enseña, todo. ¿Ya? Y por eso quiero referirme a esto. La psicología moderna sabe eso, lo sabe perfectamente. La psicología moderna sabe que todo lo que se implanta a un niño menor de 6 años, de 5 años incluso, ¿no es cierto?, menor, desde 1 año hacia arriba, todo lo que se le implanta a ese niño a esa edad será para siempre. Por lo tanto, si queremos cambiar la sociedad se cambia en la enseñanza básica. Ahí se cambia. Cambiemos los niños, cambiaremos la sociedad en un futuro próximo. La psiquiatría moderna lo sabe. El LGTBI también lo sabe. Y luchan por esto. Ese niño que crecerá en un hogar con 2 padres, o que crecerá en un hogar con 2 madres, es un niño que verá absolutamente normal en su vida, el resto de su vida, eso. Y eso, estimados hermanos y amigos que escuchan, es contrario a la palabra del Señor. No se sujeta a la palabra de Dios.
esta humanidad merece el juicio de Dios. Nosotros estamos en medio de una humanidad que merece el juicio de Dios. Quiere el Señor que seamos como Daniel, que seamos como Noé y que seamos como Job, ¿no es cierto? Así debe ser el pueblo de Dios hoy día. Debe ser un Noé, debe ser un Daniel y debe ser un Job. Y que no nos alcance solamente para librarnos nosotros de estos juicios, sino que nos alcance para tomar a otros, ¿no es cierto? Que nuestros hijos, que nuestros familiares, que nuestros seres queridos también, ¿no es cierto? Puedan entender que Dios les ama y que Dios quiere salvarles. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces, podemos decir, Dios no es injusto. Dios es amor. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Vemos el mundo, vemos el universo, los océanos, las montañas, los animales. Dios todo lo hizo por amor. Y lo hizo perfecto y maravilloso para nosotros. Pero Dios es un Dios justo también. Es justicia perfecta. Amor puro y perfecto, pero también justicia perfecta. Por lo tanto, estos juicios, mis amados hermanos, que se mencionan, ¿verdad?, en el libro de Ezequiel y en Apocalipsis, la espada, el hambre, la mala bestia y la pestilencia, son juicios justos de Dios, de parte de Dios, en contra de una humanidad que no quiere nada con Él. Una humanidad donde reina la violencia, la injusticia, la inmoralidad, la incredulidad y todo lo malo y el pecado desatado. Por lo tanto, el mundo merece estos cuatro juicios de Dios. Así que quiero finalizar, ¿no es cierto?, nuevamente apelando a Noé, a Daniel y a Job. Seamos como Daniel, seamos como Noé y seamos como Job. La única manera de escapar de los juicios de Dios. ¿Y cómo podemos ser como Noé? ¿Cómo podemos ser como Job y como Daniel? Solamente por la fe, aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra esperanza. Nuestras buenas obras no nos alcanzan para apagar los juicios de Dios. Solamente cree en Jesús como tu único Salvador y serás salvo. Cristo es el arca que nos puede salvar. Y todos quienes suban a esa arca no se anegarán. Escaparán de los juicios, ¿verdad?, severos de Dios. Y con esto termino, hermanos. Lo que vivimos, como he dicho en otras oportunidades, son solamente principios de dolores, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo terrible está por venir todavía. ¿Ya? Lo que en Apocalipsis se conoce, ¿no es cierto?, como los sellos del Apocalipsis, lo peor está por venir. Y creemos que el Hijo de Dios, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, escapará de todas esas cosas. No estaremos en esta tierra cuando caigan los juicios más terribles sobre la humanidad. Estos solamente son principios de dolores, nada más, ¿verdad? Así que quiera el Señor, ¿verdad?, darnos la fortaleza para seguir adelante, para seguir manifestando la fe, para seguir honrando al Señor, para seguir en las pisadas de nuestro Maestro y no atemorizarnos de proclamar el Evangelio y la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana María. Hermoso, hermoso estudio.